Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Nombre? Jaler. Jaler. ¿Apellido? Hayar, de apellido. Bueno, me va a costar un poco o estoy complicada. Es un poco difícil el nombre. Sí, sí. Lo primero que te quiero decir, bienvenida, salam aleikum, que es nuestro saludo en árabe, que quiere decir la paz y bendiciones de Dios sean contigo, y generalmente el que sabe responde wa aleikum salam, que es lo mismo para vos, la paz y bendiciones de Dios sean contigo. Wa alaikum salam. Wa aleikum salam. Bien, vamos a hacer como si, salam aleikum, a ver. Salam. Wa aleikum salam, no, vos me respondés wa aleikum salam. Wa alaikum salam. Bueno, está, aprendió, rápido. Bueno, lo único para entrar, te tenés que poner el velo, que aquí la guía te lo va a poner. ¿No? Perfecto. Tiene que cubrir cara, las caras viejas y los pies. Ah, perfecto. Bárbaro. Y también nos tenemos que ¿Y los descalzar, zapatos? sí. ¿Los zapatos? ¿Por qué? Claro, adentro uno viene con las impurezas de la calle, entonces como entramos a un lugar que tenemos que posternarnos en el piso y en una alfombra para que esté limpio, tenemos que descalzarnos para entrar purificado. Bárbaro. Perfecto, muy bien. Bueno, bienvenidas. Muchas gracias. Lo primero que hacemos, Agostina, es un saludo a la mezquita. Cuando entramos, cada vez que ingresamos la primera vez, tengo que hacer un saludo a la mezquita que consiste en un rezo corto. ¿Bien? Así que permiso voy a hacer. Nos miramos hacia la Meca cuando rezamos y ¿Por qué las mujeres noto que están atrás y los hombres adelante? nosotros, como recién viste cómo rezamos, tenemos un modo de rezar que es con posternaciones. Entonces, por una cuestión de resguardar la mirada y proteger la mirada de los deseos, la mujer va atrás del hombre, porque imagínate si uno se agacha, si tiene una mujer adelante agachándose, por una cuestión de respeto y cuidar la mirada, como recién te dije, tienen que ir atrás del hombre. Rezamos 5 veces al día. A la mañana, al mediodía, a la tarde, al anochecer y a la noche. Es difícil a veces ser musulmán en un país no musulmán, porque como vos me ves, yo soy un chico normal como cualquier otro chico. Estás bastante accidentado. Sí, por supuesto, no, por supuesto, sí. Entré, lo vi vestido y dije... Vos te imaginaste que ibas a ver, Cancelo. bueno, muchas gracias. ¿Te imaginaste que ibas a ver un chico con túnica? ¿Qué Claro, pensabas? exacto. Bueno, Me por- encuentras calor. Sí, claro, no, yo soy tal cual como me ves aquí, y trabajo normalmente, llevo mi vida como cualquier argentino. Yo soy argentino además, vivimos aquí, pero soy argentino, me gusta ser argentino, de fe islámica, bueno, y de origen árabe, porque mis abuelos son del Líbano. Pero nosotros llevamos la vida normal como lleva cualquier argentino. Una comunidad que no es tan grande de musulmanes. Nosotros nos relacionamos con, sí, nos conocemos entre todos, pero nos relacionamos con chicos que no son musulmanes. Yo tengo mis amigos que la mayoría no son musulmanes. Entonces una anécdota linda es cuando uno empieza a salir, cuando es adolescente, o ya tenés el registro para conducir, te toca siempre manejar porque sos el único que no tomás alcohol del grupo. Debe haber ganado, Jaled, acá en Argentina. Yo tengo una cultura distinta. Y que ya la con el nombre playa, empezás a hacer algo un poco distinto. Y porque- la mezquita también es divina, o sea, todo el atractivo. No es esa mujer. Yo nunca tomé alcohol. Y ¿Nunca tuve- probaron siquiera? No, nunca. Es que no tuve, como desde chicos ya me acostumbraron así, no tuve la intriga ni la necesidad. O sea, y para mí no fue ningún sacrificio. Directamente cuando me sentaba con mis compañeros del secundario, directamente ya sabía, no, el turco ya sabemos que no toma. Y te lo respetaba. Pedí una gaseosa. No vuelven nada. Yo también recuerdo desde muy chico que mis amigos sabían que yo no podía ni comer carne de cerdo ni tomar alcohol, que las madres cuando iba al cumpleaños hacían las tortas, generalmente se le pone un poquito de alcohol. Nosotros no podemos ni el más mínimo, nada podemos. Entonces las madres apenas llegaban te decían, quédate tranquilo que te hice la torta sin alcohol para que podamos comer. Entonces estaba bueno eso. Y te imaginas que estaban todos mis amigos en el cumpleaños y yo hablando con los padres, por ahí en la cocina, contándole lo que es nuestra religión. Ya desde muy chicos nosotros interactuamos porque
Ya de chico, con el nombre complicado fuera de lo común. Sí, ¿de dónde viene? Y Claro, ahí arranca todo. con esas prohibiciones pequeñas, ya es como que entrase... Hasta las suegras se van a salir. Bueno, ustedes quédense ahí porque nos van a acompañar hacia el centro islámico y también vamos a vivir cómo los miran, ¿no? En la calle, cómo los reciben aquí en nuestro país, en Argentina. Vas a venir con el velo a caminar, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. Es que se hace referencia a los musulmanes. El papel de la mujer es a veces cuestionado. Y sé que la mujer hay un cierto reglamento para la vestimenta de la mujer. Para resguardar a la mujer siempre, ¿no? La mujer no debe mostrar más que las manos y la cara. Está muy lindo porque te lo puedes sacar. Bueno, con permiso. Perdón, Javier. Yo te miro y digo, volviendo al tema sexual. ¿Cómo estás con ese tema, Agustina? Es que es una de las cosas que más llama la atención, quizá, o que es muy marcada dentro de la cultura de ustedes, de la religión islámica. ¿No pueden tener relaciones sexuales ni los hombres ni las mujeres antes del matrimonio? En las 3 religiones monoteístas hay que llevar virgen al matrimonio. Por supuesto que se torna por ahí difícil para nosotros viviendo en un país no musulmán, que uno se relaciona con mujeres, en el caso por ahí de los hombres con mujeres, las mujeres con los hombres, pero religiosamente hay que llevar virgen al matrimonio. En las 3 religiones monoteístas, en el Islam, judaísmo y el catolicismo. Vos te van a preguntarme a mí, me parece, ¿no? Yo no lo creo, lo veo así deseado, que muestre el look, los zapatos, todo. Y yo no creo que ese hombre... Usted, señora, en la casa, ¿se va a creer a Jaled que tuviste parejas, todo? Estuve novio, sí, estuve novio. No paso los 3 meses con nadie, pero estuve novio. Tiene cara de pirata, definitivamente. Hipotéticamente, yo me enamoro de Jaled, por ejemplo. No sé cómo ¿Hacemos linda pareja, tío, o no? Sí. Morocho, rubia. ¿Cómo nos casamos, por ejemplo? ¿Yo tengo que seguir la religión musulmana? No, yo no impongo a nadie mi religión. Yo no soy ni un predicador ni nada. Soy un joven musulmán que lleva mi religión para mí y lo mejor posible en un país no musulmán. Yo no te lo voy a imponer que vos te conviertas, ni nada. Al contrario, estamos de novio. Por ahí el día que me case sí me gustaría que seamos los no musulmanes, pero yo no te lo voy a imponer porque tiene que nacer de vos. A mí no me serviría que vos me digas, yo te amo, Jaled, estoy enamorado de vos y por eso me voy a convertir al Islam y voy a hacerme musulmán. No, porque tiene que ser algo de tu corazón. Ahora, también el hombre, y acá no me cierra el trato, Jaled, no me cierra el matrimonio, déjame decirte, el hombre puede ser polígamo. Sí, pero... Yo me caso con vos, y bueno, vos el problema... todo bien hago si no querés ser musulmana, vos no seas musulmana, pero vos me caes con 3 mujeres más, no me cierras. Bueno, pero por eso el problema de tener 4 mujeres es tener 4 suegras. ¿Cómo aguantas a 4 suegras? No, Entonces... no, solamente un hombre. Pero imagínate una mujer que tenga 2 hombres o 3 hombres cuando esté embarazada. El Islam es paz, como vos viste en ese nuestro profeta, que nuestro profeta la sunna es la tradición profética, dice que hay que matar, inmolarse. Eso, la verdad que nosotros en el 2001 cuando pasaron las Torres Gemelas sufrimos muchas cargadas. Irónicamente, algunos te lo dicen en serio, cuando ya decís que son musulmanes, no vendrás con una mochila, no prendrás un fósforo, que a veces las tomás, a veces las dejás, pero son difíciles, ¿no? Para ustedes, su Dios es Alá. No, el Dios es uno solo. Allah es la traducción de Dios en árabe. Es como si decirlo en inglés, God. Es exactamente lo mismo, ¿no? Que tu Dios es Dios y el mío Allah. Yo te iba a hacer un regalo de una cosa que uso siempre, te lo voy a regalar, te voy a regalar. Es como un rosario, se llama Masbaha. Me van a matar mucha gente que me ve porque yo debo tener 50 de estos. Siempre depende de lo que me pongo, lo trato de combinar y me viven pidiendo estos regalos. No es porque los regalas a menudo, ¿no? No los regalo, no los regalo, pero vos, de la verdad que viniste a hacernos una nota y estuviste muy educada con nosotros, te lo quiero regalar para que lo tengas. No es nada religioso, es algo que usamos nosotros, así que es como un rosario, claro. ¿Es el rosario de ustedes? Es el, claro, más bajar. Perfecto. Así que es para que vos lo uses. Muchas gracias. No, por favor.